Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libre expresión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos en este programa una especie de reminiscencia de la Revolución Mexicana, porque es su aniversario. Es un fenómeno muy complejo, la Revolución Mexicana, todos lo sabemos, desde sus prefundadores, sus anunciadores, le diríamos, hasta el que desaparece, yo diría, el antiguo régimen. Pero eso lo vamos a analizar precisamente. Ya no es el gran símbolo de la nación que lo fue el régimen del PRI, que concentra todos los demás símbolos de un modo sincrético. Atrás del himno estaba de la imagen de la revolución, estaba un partido, estaba una bandera, estaba el oficialismo mismo. Distinguir gobierno de partido era difícil, más bien era una división funcional. Unos eran administradores, otros éramos diplomáticos, otros cuadros locales, gobernadores, ministerios municipales, diputados, todos. Pero era en principio un mismo todo, con sus partes. Ahora vamos a ver cómo termina el régimen de la revolución, cómo se desarrolla, cómo termina y qué es lo que ha venido a sustituir. Yo sostengo que estamos terminando una transición democrática, estamos empezando otra cosa. Te vas a presentar, por favor, y yo te hago una pregunta. Sí, Ariel Arnal, yo soy Ariel Arnal y soy profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Academia de Historia, y he trabajado de la Revolución Mexicana, sobre todo el zapatismo, a partir de las imágenes, de la fotografía, y desde esa perspectiva también la construcción de los símbolos, ¿no? En este caso de los símbolos de la tila, ¿no? De la tila del sur, cómo se construye todo eso. ¿Es tu especialidad? Esa es una de mis especialidades, efectivamente, la imagen en la Revolución Mexicana. Algunas cosas también sobre cómo se utilizó la imagen en el Congreso de Querétaro, cómo lo sufre el propio Carranza, ¿no? Eso es lo que aparece en la fotografía, ¿no? Es algo que resulta muy divertido cuando uno no está allí sentado tomándose la foto con todas y cada una de las representaciones de los estados, ¿no? Una detrás de otra. Y en general la Revolución Mexicana desde la imagen. Eso es lo que me ha apasionado durante cerca de 20 años, ¿no? Durante muchos años. Bueno, la imagen es parte importante. Claro. ¿Cuáles son las fuentes? Casasola es una fuente indiscutible. Casasola, el archivo Casasola, pero lo que se descubrió hace muchos años, cuando se echa a andar la fototeca en los años 80, la Fototeca Nacional, se empieza a estudiar y se empieza a descubrir que Casasola en realidad es una agencia fotográfica, ¿sí? Y que fotógrafos hay muchos. Hoy llevan contabilizados más de 600 fotógrafos y de aquella época con el sello Casasola. ¿Pero desde dónde? Desde Madero hasta Álvaro Obregón, por decirte. Desde Porfirio Díaz, porque Casasola empieza como agencia antes, durante el porfiriato, sí. Y llega prácticamente, lo que pudiéramos llamar la familia Casasola, llegará hasta los años 60, en sus distintas, que se plasma en sus distintas ediciones. Hasta López Mateos, sí, más o menos. Y lo que vamos a encontrar en el archivo Casasola, en el fondo Casasola, son muchos autores de diverso pelaje que están en distintos lugares al mismo tiempo. Entonces, lo que sucede, un poco como la revolución hoy en día, es revalorizar a Casasola. Es buena analogía, ¿eh? Sí. Revalorizarlo y reubicarlo como una agencia, como la primera agencia fotográfica latinoamericana, y
copiando un poco el modelo de agencia de prensa visual, de fotografías norteamericano, pero Casasola se convierte en eso. La colección de imágenes fotográficas, lo digo, pictóricas, de la Revolución Mexicana, más grande que hay es Casasola, ¿o hay otra mayor? Yo me atrevo a decir que de la época, a nivel latinoamericano, sí, Casasola es inigualable. ¿Por qué a nivel latinoamericano? ¿A dónde fue a retratar Casasola? Casasola... ¿Fue al Amazonas? No, me refiero a cantidad, solamente en cantidad. Desgraciadamente, Casasola era muy acomodaticio y no se arriesgaba a ir en aquellos lugares donde pudiera perder el pellejo. Pero mandaba a sus agentes o compraba fotografías de quien sí había estado allí. Y tiene mucha fotografía en México, pero por ejemplo, otro gran archivo latinoamericano de Chambí, ¿no?, en Perú, es un gran archivo, pero un gran archivo de la vida social del Perú, de Cusco, ¿no?, de la vida, un archivo etnográfico también, pero en cantidad de información no alcanza a Casasola. ¿Y por qué? Porque Casasola justamente era una agencia y compraba fotografías a los demás fotógrafos. Les borraba el nombre y por les ponía eso estaba en todas partes. Exactamente. Era plural. Claro. Y todo tipo de imágenes. Exactamente. Esa es la razón. Exactamente. Y hoy el trabajo de los historiadores es desentrañar quiénes estaban dónde, en qué lugar, más allá del nombre Casasola, del nombre, del sello Casasola, ¿no? Bueno, estuvimos ya un momento en la parte gráfica. Para ti, ¿cuándo comienza y cuándo termina la Revolución Mexicana? Puede ser, hay muchas fechas que le podemos poner, pero ¿cuál es para ti el fenómeno Revolución Mexicana? Y todos levantarán ámpula, pero finalmente a mí... Preséntate. Bueno. Es nuestro historiador en la Cámara de Diputados, nuestro maestro en historia. Ricardo de la Peña Marshall, diputado federal, pero primero que nada historiador de profesión y de corazón. Sí. Y hemos desarrollado una larga trayectoria de 32 años, tanto en lo académico como en investigaciones en Tabasco, y mi especialidad es justamente la microhistoria en Tabasco. Llevo 18 títulos publicados de diferente índole, pero siempre en el ámbito de la microhistoria. Yo acabo de ir a Puebla el lunes, estoy escribiendo un artículo sobre eso y les hablo de la microhistoria, porque hicimos en Puebla microhistoria, que es muy tentador. Claro, es fabulosa. Es fabuloso. Porque además nos permite desmenuzar, despellejar a veces, sarcásticamente por supuesto, pero despellejar al personaje o despellejar el hecho mismo de tal manera que podemos desarticularlo para entender el todo y luego volver a articularlo con una diferente perspectiva. Entonces, para mí eso es lo maravilloso de la microhistoria, por eso me he especializado en ella. Además, bueno, historia de Tabasco poco se conoce a nivel nacional y la enorme oportunidad que nos permite el que Andrés Manuel sea el presidente de este país y que sea además un liderazgo netamente salido de Tabasco, pues nos ha permitido o nos está empezando a permitir a los tabasqueños que nos conozcan en el resto del país, porque desgraciadamente, incluso cuando geográficamente preguntas ¿dónde está Tabasco?, normalmente el resto del país no tiene ni idea dónde estamos. Y acontecimientos históricos, hablando en microhistoria, acontecimientos históricos sumamente importantes para el país se han dado desde Tabasco. Por ejemplo, en el Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano, es el primer estado del país en quedar totalmente independiente del imperio. Y hay un grupo de liberales, encabezados por Gregorio Méndez Magaña, un coronel, un primer estado en quedar libre. Que ya era estado libre de Maximiliano. Sí, y estamos hablando de 1864. O sea, estamos hablando un mes. No hay ocupación apenas 75, 76. La hubo, pero no es febrero del 64 cuando se van las fuerzas. Estamos hablando de que Maximiliano y Carlota llegan en ese mismo mes a Veracruz. Entonces, hay una desincronización con la historia nacional en el caso específico de Tabasco y con este grupo de liberales. Entraron los españoles, curiosamente. Bueno, entraron por Cozumel, Yucatán y finalmente por Tabasco, que es donde aparece la Malinche,
mal llamada y mal juzgada y prejuzgada. Así es. Y con muchos prejuicios. La madre de México, hombre, es la verdad. Bueno, yo tengo una revaloración muy importante. Si lo vemos así, sí, la madre de México, pero no es la responsable del inicio del mestizaje. No, el mestizaje se da en Yucatán. Claro. Con ese primer contacto con aquellos dos náufragos. Exacto. ¿Sí? Entonces, allá es donde se inicia el mestizaje. Ella no es la madre del mestizaje mexicano, pero sí es la madre, digámoslo así, del mexicano moderno. Y es algo que en Microhistoria no hemos podido darle la vuelta a la página y hemos insistido mucho en eso. Usted mismo ha sido testigo de varios de mis discursos en tribuna en donde he insistido que tenemos que revalorizar y darle la vuelta a la página para poder avanzar y asumirnos todos como mestizos. Así es. ¿Sí? Porque se armó una polémica absurda. No tenía sentido. Así el es. 500 aniversario de la fundación del primer ayuntamiento de tierra firme, que es el de Veracruz. Entonces, que los españoles nos habían hecho mucho daño. Pues simplemente es un hecho histórico de enorme profundidad, claro, como lo ha llamado nuestro amigo que acaba de morir, Miguel Portilla. Es el encuentro de dos culturas. Totalmente. Es lo que es finalmente. Y todos estamos de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo en eso. Sí. Y a partir de ahí hay que tejer. Exacto. Pero nos hemos negado a tejer y seguimos con los vencidos y los vencedores. Y la historia en blanco y negro. Y la verdad es que la historia, cuando entras a la microhistoria, te encuentras que la historia más bien tiene muchos grises, más que blancos y negros, tiene muchos grises, porque tiene muchos puntos de conexión, muchos puntos en donde los buenos y los malos, por decirlo así, sin conceder, claro, se conexionan, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la microhistoria. Por eso me apasiona tanto. Y ni son tan buenos ni son tan malos. Así es, y tiene sus momentos de brillantez y tiene sus momentos, sus 5 minutos, claro, ¿no? Por decirlo decentemente. Y ya Carlos Fuentes hablaba de eso en los años 90. Vamos a otro bloque. Ya se nos acabó este. Vamos a hablar de Carlos también. Bueno, vamos en este bloque a tratar de cubrir otros territorios. Tú ya nos diste la versión de la revolución desde Casasola y tú la visión de la revolución desde Tabasco y la microhistoria. Vamos por esas dos ramas a ir buscando un fenómeno más completo. Según esta versión, porque estoy preguntando como explorador dónde termina y dónde comienza la revolución, buscando estas fronteras históricas. La revolución obviamente para mí comienza por el pensamiento revolucionario. Si no hay ideas, no hay fenómenos históricos. Claro. Digamos, para mí la revolución comienza con Ricardo Flores Magón. Es el iniciador. Yo la llevaría un poco antes. A Plotino Rodacanati. Ajá, claro. Yo la llevaría a ese punto, porque es el punto de inflexión en el porfiriato. Buscando el tierra y libertad. Exactamente. Ahí es donde arranca toda la maroma. 1870 y fracción, mediados tal vez de 1870, 75, 44. Plotino, bueno, viene de lo que luego vamos a conocer como Europa del Este. Viene huyendo porque lo persiguen por sus ideas desde allá. Y cuando ¿Y qué llega era, acá, católico? Porque Europa del Este era preponderantemente pues, católico. Más bien pienso que haya sido ortodoxo. Pero tendría toda la pinta más bien de origen ortodoxo tirando al ateísmo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque además él es el responsable de crear, digamos, las primeras asociaciones modernas de obreros, las casas mutualistas y todo ¿Cómo se llama? Plotino Rodacanati. Rodacanati, claro. Sí. Don Porfirio lo mete casi de inmediato, llega a Veracruz y casi de inmediato lo mete por los pelos a una prisión. Claro.
Entonces, tiene una serie de ¿Cuál era el país de traspasos. origen de los canarios? No recuerdo. Entiendo pero que es- griego, ¿no? ¿Eh? Creo que griego, si no me Sí, equivoco. suena griego, ¿eh? Probablemente, pero viene del norte de Europa cuando llega Exacto, porque a México. él ya ha salido del exilio, de todo lo que tiene que ver la muy convulsionada el nacimiento de Grecia en el siglo XIX, ¿no? Sí, claro. Como nación-estado, y efectivamente va a parar, no sé exactamente desde dónde llega, nos faltarían ahí, ¿no? Sí. Nuestros datos, pero sí, llega y entiendo yo que inmediatamente, como bien dices tú, te doy toda la razón, viene a ser como el padrino de los Flores Magón, de alguna Sí, manera, ¿no? así es. Sí. Porque es esa semillita que empieza a germinar muy poquito, muy lentamente, pero como todas las revoluciones y todas las ideas subversivas en su momento, por abajo. Así es. Todo por abajo, y empieza a permear en estas casas mutualistas, se conexiona con la masonería muy bien, se manejan con panfletos de boca en boca. Entonces, este movimiento que inicia Es el Plotino, pensamiento socialista. Claro. Europeo. Sí, por supuesto. Simplemente. En Por esa, supuesto. en esa rama anarquista, Sí. que es la que va llegando y se va Exacto. armando en todo el Golfo, ¿no? Desde Veracruz, Así Tabasco, hasta ahí. que finalmente fructifica Vinculado a en la el masonería. Golfo Rojo, bueno, con la masonería, Claro. en el Golfo Rojo en los años 20 del siglo XX, Claro. que es desde la Florida hasta Yucatán, todos los gobernadores son de tendencias socialistas o comunistas. Pero ¿quién había en el norte? Era Texas y Nueva Orleans y ¿qué? Y Florida. Sí, todos los estados de los Estados Unidos, como los estados mexicanos, conforman el Golfo Rojo, y de ahí surge, y vamos a hacer la conexión así rápida, y de ahí surge... La Revolución Cubana. No, vas a Tomás dar una Garrido sorpresa. Canaval. Claro, de ahí surge Tomás Garrido Canaval, de ese menjurje, incluso se va a Baton Naturalmente. Rouge en los años 20, cuando le desconocen la senaduría aquí en la Ciudad de México, se va a Baton Rouge a estudiar año y medio, ¿no? Los conocedores de él no se ponen exactamente de acuerdo, pero se va y estudia ganadería tropical, regresa a Tabasco y la aplica. Pero hago la conexión porque Andrés Manuel mucho ha bebido a través de su maestro, al que le ha rendido honores recién llegado como presidente, bebe del garridismo y de la imagen de Tomás Garrido Canaval, que además, curiosamente, es de la misma región donde Andrés Manuel ha nacido y donde Andrés Manuel también ha nacido como líder juvenil. Entonces es muy interesante, creo que por ahí hay que empezar a entender esa simbiosis que quiere dejarla, pero Pero de ¿de repente... quién habló en la pasada su toma de posición Andrés Manuel? ¿De Plotino no? No, de su maestro, desgraciadamente ahorita se me escapa el nombre, y es un muy conocido en Tabasco, y él fue el maestro de Andrés Manuel, y él fue quien le dio encauzamiento ideológico. Entonces, es pues como Andrés Manuel entra en contacto con la ideología del garridismo. Además, el garridismo todavía en Tabasco tiene una fuerza ideológica profunda, a pesar de todos los problemas que han habido de disgregación social, de disminuir la presencia de los tabasqueños originarios con respecto a las enormes migraciones Ahora, internas. con motivo del aniversario del voto de las mujeres, pues descubrieron los organizadores y las organizadoras que era el hombre clave para el sufragio femenino, y que lo había promovido en los años 20 en Tabasco hasta... Y con orgullo tengo que decirle, don Porfirio, que mi bisabuelo, don Santiago Ruiz Obredo, firma ese decreto en junio de 1925. ¿Lo firma como qué? Como gobernador interino de Tabasco. Es a nivel estatal, pero entiendo es a que a nivel nivel de estatal. municipios el voto femenino ya estaba funcionando en Tabasco antes, ¿no? No, es con Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, donde empieza claro. a funcionar como el voto femenino A nivel municipal. a nivel municipal. Felipe Carrillo Puerto tiene muy claro a través de... ahorita se me escapa el nombre de la señora, la que la mamá nunca la aceptó, como le decía la querida, que incluso en el panteón principal de Mérida están enterrados. El mausoleo de Felipe Carrillo Puerto y sus hermanos está acá. Y su querida está acá, enfrente, porque la madre y la hermana nunca quisieron que fuera enterrada en el mismo lugar que Felipe. Carrillo Puerto. De Felipe Carrillo Puerto. Entonces, es muy, muy interesante
que ambos además son amigos del alma. Incluso Tomás Garrido le avisa una semana antes a Felipe y le dice: por mis contactos y mis espías en la península, sé que fulano, perengano y sutano te van a dar un golpe de estado y te van a matar, a ti y a tus hermanos. Y todavía Felipe le contesta por telegrama y le dice: no, o sea, nosotros acá no tenemos noticia de nada. Y una semana después sucedió tal y como Tomás Garrido en esos telegramas, que ya están publicados por la UNAM. Entonces, la relación entre Tomás Garrido sí, y Felipe Carrillo Puerto era muy cercana. Muy, muy, muy cercana, porque de hecho Garrido fue gobernador interino de Yucatán. Claro. ¿Sí? Entonces, y los dos son hijos intelectuales de... híjole, el alemán me está pegando terrible hoy. De un general, híjole, de un general muy, muy popular en la península de Yucatán. Lo terminan asesinando en un lugar que se llama El Hormiguero, en Balancán, Tabasco, en 1923, con la revolución de la Huertista. Pero él es el padre ideológico de ambos, de tanto de Felipe como de Tomás. Y luego Venustiano Carranza... Ellos estuvieron del lado de la Huerta, es un dato importante. No, ellos no estuvieron del lado de la Huerta, ellos estuvieron del lado de Carranza, siempre. Cuando asesinan a Carranza en el 21, se van del lado de Obregón. Era lógico. Era lógico. Incluso Garrido, que eso es un tema que poco se conoce, Garrido es el que le levanta la mano a Obregón para la reelección. Y es la mano que le quedaba. Bueno, la que le quedaba, claro, por supuesto. Y es su primer presidente de la campaña de reelección a nivel nacional, Tomás Garrido Canoval. Entonces, con el asesinato de Obregón en 1928, el personaje político a nivel nacional que más pierde es Garrido. Qué interesante. Y, ¿cómo se llama el fotógrafo que mató a Obregón? A ver, hablando de fotografía. El fotógrafo que... ¿Qué mató a Obregón? Sí, Corral. No, perdón, Toral. Toral. Exactamente. Toral, que todo apunta que no estaba muy bien de sus cabales, ¿no? Actuando como solo. De eso es muy interesante porque encontramos en la fotografía, al principio se hablaba de que todo era desde la Ciudad de México, ¿no? Con ese centralismo tradicional que tenemos por más de 500 años, ¿no? Y empiezan a aparecer los fotógrafos locales y empieza a complementar lo que decías tú, esa historia, esa microhistoria desde no solamente desde los estados, sino a veces desde los pueblos, desde las ciudades, y empieza a dar otra perspectiva a la fotografía de la revolución. Y de fuera del país. Radicalmente. El padre de Frida Kahlo, el señor Kahlo, Guillermo Kahlo, era fotógrafo. Claro, exactamente. Y de muy buena calidad. Sí, y Guillermo... Y de la clase alta. Claro. Pues la colección de fotografías que le encarga el Porfiriato para 1910 de todos los monumentos del país. Pues hay unas cosas magníficas, hay unas muy buenas copias que están en Puebla, bajo custodia de la Universidad, la Benemérita de la Autónoma de Puebla, y que se editaron hace unos años. De Kahlo. De Kahlo, en gran formato, porque él tomaba placas de cristal en gran formato de altísima calidad. Con una anécdota que no está confirmada, pero la anécdota es muy divertida y muy triste y muy divertida a la vez, que es de una vez que muere Kahlo, las hermanas deciden construir un invernadero y mandan a limpiar con cloro todas las placas para poder construir el invernadero. Estamos hablando de placas de alrededor de 30 centímetros por 30 centímetros, ¿no? 40 por 40. Y bueno, ahí están las otras grandes fotos de Kahlo. Quedaron... Allí en el invernadero. En el invernadero, exactamente, cubriendo las plantas. Ahí es donde están, haciendo crecer. Es la fotografía. ¿Está en Puebla ese monumento? No, eso finalmente desapareció. Lo tiraron cuando ampliaron la casa. Pero bueno, lo que sí está en Puebla, lo que tenemos en Puebla es el archivo fotográfico de Kahlo de los monumentos coloniales poblanos, que es la sección que justamente le encarga el gobierno de Porfirio Díaz. Por alguna razón, la sección de Puebla queda en Puebla. Y ahí está. ¿En dónde? En la universidad, en la Benemérita, en la Universidad de Puebla, en la Autónoma de Puebla. Sí. Y ahí está, es maravilloso, porque es de la precisión casi poética, me atrevo a decir, el manejo de la luz que tiene Kahlo, sobre todo en la fotografía de monumentos coloniales,
esa es la palabra que yo suelo utilizar cuando hablo de Kahlo. Poesía visual, ¿no? Una poesía fotográfica. A diferencia de Casasola. Claro, Casasola era simplemente popular, el que registraba, sí, punto, saliera como saliera, no importaba lo importante. Hay una anécdota de la fotografía que le toma Casasola, esa sí la toma Casasola, a Huerta, cuando recién Huerta se hace con el poder en Palacio Nacional. Es la foto clásica. Claro, que es a contraluz, ¿no? Se decía durante muchos años, cuando se jugaba justamente con la semántica de la imagen, se decía que era Casasola, era el pintor, el fotógrafo revolucionario, perdón, y que había fotografiado el lado oscuro y el lado luminoso de Huerta. Porque está él con su Estado Mayor, con una luz lateral en un pasillo de palacio, que entra por el patio, la luz, en un picado muy enriquecedor del personaje, y el otro lado queda totalmente oscuro. Y es muy interesante porque en realidad lo que sucede es que no dispara el flash. Y por eso queda una foto magnífica. Por un problema técnico. Uh-huh. Este tipo de fotógrafos de gran calidad crean la imagen de la aristocracia, de los que mandan. Así es. Así como los grandes pintores, Rembrandt, Rubens, Van Eyck, son los que dejan la huella de los monarcas. Exactamente, ¿no? Y ocurre también en la fotografía del Porfiriato, y los Casasola se convertirán en los fotógrafos oficiales durante toda la familia, ¿no? Ya bien entrados los años 60 incluso. Son los encargados de las fotografías oficiales. De los 60. Incluso la familia, digo, no Agustín Víctor Casasola, la familia, ¿no? Sí. Ismael Casasola, etc. Pues ahí andaba una descendiente de ellos hace un par de años, todavía haciendo algunas presentaciones sobre el archivo. Sí. Si quieren, después les puedo comentar justamente en qué parte, cómo está el archivo en estos momentos, ¿no? ¿Pero quién lo tiene? Hay dos. Una es lo que está en la Fototeca Nacional, y otro es una parte que se quedó la familia Casasola con unas... con la opción de comercializar. Solo la familia Casasola puede comercializar las fotografías, además de la Fototeca Nacional. Bueno, voy a Zacatecas esta semana, y de los grandes museos voy a visitar uno que hace tiempo que no veo, el de Valtierra. Exactamente. El de Valtierra, fotógrafo, que El durante Museo de mucho Valtierra. tiempo le estuve insistiendo en que hiciera su museo. Uh-huh. Sí. Entonces, la fotografía está profundamente vinculada a la revolución. ¿Qué tal con Carranza? ¿Qué tal? También hay que recordar esa imagen donde se quita el zapato a pegar en la mesa, cuando se le empiezan a salir del huacal todos. Pues lo que hizo Nikita Khrushchev en las Naciones Unidas. Exacto. Quitarse el zapato y pegar en la mesa con él. Sí, Carranza construye una historia revolucionaria muy interesante porque sabe el uso de la imagen fotográfica. Pero aquí voy a volver ¿Por qué lo sabe? Interesante. Tal vez lo intuye, o tal vez hay alguien cerca de él, pero los grandes personajes de la historia de ese momento en el mundo lo intuyen también. Garrido Canaval, por ejemplo, es el primer gobernador... De izquierda y derecha, digamos, Sí, el Kaiser sí. también. Así es, pero Garrido, por ejemplo, es el primer gobernador en el país que paga espacios en los cines del país para que Tomás Garrido, Claro. antes de que pasaran los noticieros, ya se acuerda que eran los 15 minutos de los noticieros mundiales, tanto los españoles como los mexicanos. Sí. Uno de España, México, Argentina se llamaba. Sí, y luego, bueno, no voy a decir las marcas, aunque ya desaparecieron, pero... Entonces, estos noticieros, antes de los noticieros, Garrido metía 10 minutos de lo que él estaba haciendo en Tabasco. Entonces, es el primer gobernador que usa... Pero era un cortometraje Sí. ya eso. No, si es que contrató gente de Hollywood. A ver, cuéntame. Jimmy Angels
el que descubrió el famoso salto del Ángel en Venezuela, que es la cascada más alta del continente americano. Jimi Hendrix, antes de regresar a Hollywood, es uno de sus directores de cámara. Y digo, ¿por qué Jimi Hendrix? Porque él es el que dirige las cámaras para la primera película de combate aéreo para Howard Hughes. Y entonces él es su director de cámaras y trae 2 aviones y por todo Tabasco Garrido con las cámaras, en uno va Garrido y sus cercanos, y en el otro van los equipos de camarógrafos, y Garrido va enseñando todo lo que se está haciendo en Tabasco, porque él apuesta por lo mismo que la revolución va a apostar, de una manera un poco distinta porque hay que tropicalizarlo. Sí, o sea, claro. Pero el gobernador de Carranza en Tabasco es michoacano, y es el general Francisco J. Mújica, sí, que dice, Tabasco eres laboratorio de la revolución. Pero eso lo dice hasta el voto con Lázaro Cárdenas, no antes, cuando viene el rompimiento posterior de Garrido con, digamos, el progreso de la revolución. Pero ¿cómo rompe? Por el lado del callismo, ¿no? Sí, y ahí hay una muy nebulosa situación. Unos dicen que porque tiene lealtad absoluta a Calles. De hecho, en su avión, el Guacamayo o el Rojinegro, cualquiera de los 2 aviones, volaba una vez a la semana hasta las propiedades de Plutarco Elías Calles en Sonora. Y Garrido rompe, o por, como dicen unos, por su lealtad a Calles, o porque se dio cuenta que su momento político había terminado. De una o de otra forma, el periodo transexenal del garridismo, que va de 1919 a 1935 en Tabasco, es un aparato o una ideología que se buscaba aún con mayor continuidad, que se buscaba a un mayor largo plazo. Por eso Francisco J. Mújica. Sí, y Mújica es otro de los padres ideológicos, tanto de Felipe como de Tomás. Eso es bien curioso. Pero él llega después de que ellos han aparecido. No. Llega con Carranza, ¿no? Sí, entonces llega después. Pero el que trae a Tabasco desde Yucatán a Tomás Garrido es justamente Mújica. Y Mújica dice una frase lapidaria que luego se lo van a repetir mucho a Garrido y que le va a costar para poder salir adelante. Dice, hijo de negreros, negrero tiene que ser. En referencia a las enormes territorios agrícolas y ganaderos sobre todo que tienen en la zona entre Balancán, Tenosique, Zapata y Jonuta en Tabasco y los municipios correspondientes en el lado de Campeche y un poquito también en Chiapas. Entonces, son grandes terratenientes desde principios del siglo XVII en Tabasco, Campeche y Chiapas, que no están definidos como tales en ese momento, en el XVII, pero eso los va a marcar hasta el siglo XX con Garrido. De hecho, hay una foto muy curiosa, hablando de imágenes, de Tomás Garrido en 1910 para las fiestas del centenario, y está peinado de raya en medio con bucles y caireles. Entonces, Tomás Garrido es un nini del porfiriato. Y muchos garridistas me van a querer colgar por esta apreciación, pero es una revalorización. A ver, ¿por qué es el nini? ¿No tiene escuela ni trabajo? No, disfrutaba muy campechanamente en Campeche de que estaba estudiando Derecho. Y eso generó una discusión enorme porque su título no aparecía. Por lo tanto, no era verdad. Exacto, y todo el mundo decía, y sobre todo sus enemigos. ¿Los bucles y esto no son señal de homosexualismo? No, en este caso era por estar al grito de la moda. Traía el cuellito almidonado hasta arriba, que te apretaba hasta acá arriba, y el moñito. Entonces, es muy representativo de la moda de los fifí, diríamos hoy. Eso es lo que en ese momento. Entonces, ¿era fifí, Garrido? Sí, por supuesto. No necesitaba trabajar, ni necesitaba nada, por las grandes cantidades de tierra y de dinero que circulaba en la familia. Luego, durante el periodo garridismo, pues flotó aún mejor en los niveles de corrupción, porque se empató con la Standard Fruit Company, and Ship, que era la principal exportadora de banano o de plátano desde Centroamérica hasta Tabasco. No la United Fruit. No.
Bueno, sí, es la misma, United Fruit and Steamship. Y ellos lo que hacen es que le prometen 5 centavos de peso mexicano por cada racimo entero que entregara, pero cada racimo traía 22 manos. Nada más para hacer una correlación hoy, un racimo comercial lleva 14 manos. Entonces, claro. la diferencia es enorme en la producción. Vamos a un punto, el porqué de Carranza y de Calles, que tiene una coincidencia a propósito de la imagen. Son el culto a la personalidad, Así es. por definición los dos, porque tenían una idea del poder, Así es. así, del poder personal, tanto como Porfirio Díaz. Así es, de hecho es una imagen que se construye desde el porfiriato. Así es. Porfirio Díaz tiene 30 años para construir su propia imagen, ¿no? Y termina construyendo lo que llamamos la imagen presidencial mexicana del porfiriato, que tiene una serie de pequeños detalles. Algo que a mí el que más me llama la atención y que más me apasiona es que siempre trata de salir mirando fuera de cuadro. Es decir, Díaz. Porfirio Díaz. Sí. Es decir, yo estoy más allá de la fotografía, estoy más allá del tiempo presente, y eso me permite ser el padre de México. Claro. Porque Además, es la visión del estadista. Exactamente. O sea, estoy viendo como estadista al futuro. Y la fotografía como modernidad. Exactamente. ¿Y por qué no hay pintores? O no se dedican a esto. Sí los hay. Sí, Pero los hay pintores para ciegos, digamos. Los pintores en Europa quitaban a los papas, a los reyes y a las meninas. Pero Diego es mandado por él, becado a Europa para aprender, por don Porfirio. Por el gobernador de Veracruz. Bueno, sí, pero por el régimen, pues, finalmente, por el sistema. Pero el gobernador de Veracruz. Sí, pero es el gobernador de Veracruz, el de Mátalos en caliente luego. De esa. Exacto, de esa. Sí. Llega a Castilla. Un cuadro más antiguo se llama Ávila, cuadro sobre Ávila, muy bonito, por cierto. Bueno, vamos a otro bloque y yo estoy muy contento de que hayamos con libertad buscado las conexiones de los hechos, que esa es la historia. Sí. Bueno, estamos descubriendo otra conexión, es decir, el tipo de fotografía del poder es una herencia del porfiriato a la revolución. Si no le podemos llamar una característica de la fotografía revolucionaria, es la herencia de Díaz, porque además era la época de los grandes líderes, la segunda revolución industrial, la comercialización en Asia, en Europa, en todos lados. Había las grandes figuras monárquicas, los que crearon los estados modernos, que eran Italia, que eran Alemania, que no existía. Y ahí están las grandes figuras. Y luego, yo digo, en el caso de Calles, por el Maximato, eran los grandes líderes sociales. Ahí encaja Mussolini y ahí encaja la juventud de Hitler también. Y los camisas rojas de Tomás Garrido, claro. y los camisas pardas de acá del centro noreste, de San Luis Potosí, o sea, tenemos movimientos nacionalistas muy fuertes, inspirados en Hitler. Camisas pardas, recuerdo. No me acuerdo si es de Santos o de quién. No recuerdo, las camisas pardas, que son anarquistas finalmente. El Alazán Tostado es posterior. Es de los 40. Pero es en San Luis Potosí, si mal no recuerdo. Sí, se me escapa ahorita. Incluso Jara en Veracruz. Gonzalo Santos. Gonzalo Santos. Sí. Incluso Jara en Veracruz tiene también un incipiente grupo en este sentido. En Jalisco, con la Revolución Cristera, emerge los jotameseros, como les llaman ellos, las Juventudes Mexicanas Católicas. Son un grupo también. El ACJM. Exactamente. Y los masones jóvenes, que eran acuérdame,
Los ajef. Los ajefistas. Ajá. Y de hecho la masonería femenina nace en Jalisco, en Guadalajara, como parte de esta evolución de todos estos Eran las grupos. feministas. Yo pensé que era Veracruz, pero no, entonces No, Jalisco, es en la femenina Jalisco, surge en Jalisco. 1983, 1984, o sea, apenas. Claro. Y ahí nacen. Entonces es muy interesante porque sus raíces están en ese punto. Ultraconservador, si queremos, con la revolución cristera o con la guerra cristera, en Jalisco, pero bueno, finalmente es parte de estos muchos polos de historia que existen en el país y que desgraciadamente, por ver siempre una historia centralizada, Claro. perdemos la focalidad del asunto. Claro. Y más la sufrimos los que estamos a los extremos, o sea, los que estamos en las fronteras, porque nuestra realidad es totalmente distinta al centro. Entonces, cuando tenemos una historia oficial, y justamente la historia de la revolución es la más oficial que pueda haber en este país, Sí. porque sirvió de base para un régimen político, económico. La de Juárez no cantó mal las Pues, rancheras. pero también está porque centralizada. se prolongó en la mitad del porfiriato. Sí. Porfiriato se reclamaba de Juárez. Heredero de Juárez. Pues el que hace todo Sí, el por mundo, supuesto, pero yo lo pondría más bien como Juárez y Porfirio como el lado A y el lado B de un disco, porque finalmente Buena los analogía. empuja, casi los mismos grupos los empujan a Porfirio esas se revoluciones. materializa el proyecto de Juárez, ¿no? Por supuesto, sabe dónde meter Claro. el colmillo o la garra y arrastrar lo mejor que se Claro. puede, ¿no? Sí. Ahora, desde el punto de vista de la imagen, justamente esto que dices es muy, muy importante. El caso de Zapata, que lo tenemos como el aladid de lo que viene a ser la revolución, además inquebrantable, ¿no? Sin hacer la analogía con Robespierre, incorruptible, ¿no? Sí. Paradójicamente, la imagen que él forma de sí mismo proviene del charro, de los rurales. Sí, Pero por es la supuesto. forma de rurales. sí mismo. ¿Cómo? La imagen de Zapata, universalmente conocida, más que ninguna. Ajá. La forma él mismo es de un gran talento. Sí, y yo creo que a él no le gustaba, al principio se corría el chisme de que no le gustaba que lo fotografiaran. Después vamos a los últimos estudios, de los últimos que surgen a partir del centenario de la Revolución, nos enteramos que no, que en realidad él tenía muy claro qué era la fotografía, cómo servía de propaganda y que él tenía que utilizarla. Lo que no le gustaba era cómo manipulaba su imagen la Ciudad de México. ¿Cómo se distribuía? Se distribuía básicamente a través de los periódicos. Sí. Ese era lo fundamental. Por eso es que se le forma la imagen de la Tira del Sur, porque los principales periódicos estaban en la Ciudad de México, que era muy conservadora. Claro. Y El siglo XIX, por ejemplo, que le daba, pero con todo. Exactamente, el Imparcial, el Diario del Hogar, Ajá. todos aquellos, ¿no? Y efectivamente lo golpeaban mucho, pero él va forjando su propia imagen poco a poco, a pesar de ello. Desgraciadamente para Pero él no Villa, lo- vamos al otro gran personaje Otro gran... Villa debía haber dirigido una agencia de publicidad. Sí. Villa, claro. Claro. Era el gran constructor. Si alguien construye su imagen, no solamente, recordemos, no solamente la fotográfica, la cinematográfica. Así Sí, es. claro. Construye su imagen cinematográfica, vende los derechos, financia sus armas con eso, financia el armamento con la venta de derechos, y una vez firmado el contrato, hace lo que le dicen, la Mutual Film Company, ¿no? Sí. Dice, está en el contrato, necesito que las batallas se filmen, sean de día. Sí, y de tal a tal hora, ¿no? Exactamente, necesitamos luz y no puede ser de contraluz. Entonces, todo eso va a definir también cómo Villa... Parece bastante banal. Yo no veo a Napoleón Bonaparte pensando. Pero era otro nivel de publicidad. Napoleón también manejó la publicidad. Claro. Claro, Pero con lo pintores. hizo de otra manera Con diferente. pintores. lo claro. hace con Louis David, ¿no? Exactamente. La coronación de La Napoleón coronación. es su Él gran- lo hace con los clásicos, con Exactamente. David, el otro. Ay, David de la coronación. Exactamente. Anga. Ingres. Ajá, exactamente. Ingres. Está Anga, con, le digo con el eso. caballo, preciosa Claro. esa donde está con el caballo impuesto, que además tiene toda una simbología esta imagen. El caballo con las dos patas o con los cuartos traseros puestos en tierra, el cuarto delantero levantado. Entonces viene todo este simbolismo de imposición, o sea, de saber leer la imagen, nos damos cuenta todo el mensaje que nos está diciendo, soy el hombre más poderoso Por la del misma planeta. razón. Por la misma razón, sí. El tema de Napoleón, psicológico además y social, es que él viene de una clase modesta,
de Córcega. Entonces, ¿quiénes se alían contra Napoleón? Los reyes. Claro. Entonces, él no puede ser un rey más, él se inventa como emperador. Exacto. Pero por necesidades políticas, yo aprendí todavía en la escuela que era porque era muy vanidoso, no, hombre. Eran cosas prácticas. Estos cuatitos son reyes, pues yo soy emperador, y se va y se corona en Notre Dame. Y ahora que dice, justamente Porfirio Díaz también usó el retrato a tamaño natural, pero en lienzos monumentales, y se los mandaba a los diferentes reyes o presidentes del planeta con los que quería entablar comunicación comercial. Entonces tenemos imágenes, y mal no recuerdo, Reyes era su pintor de cabecera. Hay una, por ejemplo, donde está él ya con toda la investidura en 1882, y tiene esta característica de en el punto que te pongas la mirada te sigue. Exactamente. Y es un Porfirio que te va volteando desde que entras a ver al cuadro y te sigue. Como la Mona Lisa. En toda la recámara, en toda la habitación, pues. Entonces es muy significativo este poder que transmite Porfirio Díaz. Yo ya le tomé medidas y todo a este óleo de 1882 y resulta... ¿En dónde está? En Villahermosa, Tabasco, en la Casa de los Azulejos, que Puebla no es la única que tiene azulejos. Villahermosa, Tabasco, también tenemos una Casa de los Azulejos. Y es el Museo de Historia de la ciudad. Fui director durante 11 años de este espacio. Y entonces le tomamos medidas y resulta que don Porfirio en realidad no era muy grande. Era más bien una persona menuda. Probablemente mediría 29 o 30 de camisa y de pantalón probablemente sería un 26 o un 27. Entonces claro. es muy significativo que en 1882 esas fueran sus medidas. Y además no llegaba ni al 1,76 en términos de poder medir la imagen, ¿no? Entonces... No, era más alto que yo. Eso ya era ganancia. Y que el promedio mexicano en ese momento. Mexicano. ¿Sí? Entonces es muy significativo que para 1882 en esta imagen don Porfirio ya tuviera consolidada una imagen pública internacional. Porque ya está en la época de las relaciones. Claro, es que ya es el estadista. Claro. Tiene todo ese tiempo para construir, tiene todo el porfiriato. Y Carmelita le ayuda enormemente. Claro, sí. Exactamente. Y yo creo, volviendo a lo de Napoleón, creo que efectivamente Napoleón marca. Recordemos, después de Napoleón, de inmediato, Haití también se declara imperio. Sí, ¿no? Sí, así Haití es. se declara imperio. Y la copia que tenemos en México es Iturbide, ¿no? Sí. A nivel iconográfico, ¿no? Sí, A nivel es muy importante sí. verlo de Iturbide. Desgraciadamente. Es también el culto a la persona. Sí, pero la historia oficial lo aplastó y borró mucho del Barón de Hierro, que es Iturbide, que en su momento es conocido así, como el Barón de Hierro, y tiene una amplísima iconografía que hoy está la mayoría en manos de particulares, claro. Porque fue aplastado, fue odiado, el enemigo público número uno. Como la revolución convierte también a Porfirio Díaz en el enemigo público número uno. Entonces, es muy curioso, como también en su momento se intentó rescatar a Hidalgo y a Juárez desde el porfiriato para legalizar la posición del porfiriato. Entonces, es muy significativo esto del uso de la imagen. Pero vuelvo al punto, la historia nacional está manipulada de tal manera que, por ejemplo, el Atila del Sur, para nosotros los del sureste es el Atila del norte. Claro, exactamente. Entonces, o sea, ¿cómo comparas y cómo le explicas a tu gente en el sur-sureste que el Atila del Sur está al norte de ellos, claro. ¿no? Y que conforma una situación rural que no es natural a la posición del sureste, del sur-sureste? ¿Por qué? Porque allá las haciendas fueron muy diferentes. Allá evolucionamos desde las monterías. El concepto de lo silvestre, sácale lo que le puedas aprovechar, ¿no? Entonces, y bueno, sí viene el enganchamiento y vienen las tiendas de raya, muchas cosas en común con la hacienda, pero el estilo de producir y la forma de producir es muy diferente. Por esa razón es que el sur-sureste... La hacienda clásica. No, es que el sur-sureste incluso está desconectado del resto del país. Claro, físicamente, hasta calles. Y económica, y sociológica, y política, ideológica, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque Tabasco, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, era más fácil comerciar con La Habana y con España, o con el resto. Francia. Nueva Orleans. Con Nueva Orleans, y de hecho los tabasqueños tuvimos una conexión permanente vía la masonería y el comercio con Nueva Orleans. Progreso. ¿Por qué Puerto? Bueno, Yucatán por progreso, sí. pero antes está Cisal, por ejemplo,
Pero en el periodo virreinal. muy pequeño. Y hay mucho movimiento hacia el Caribe y las Antillas. Por ejemplo, el requinto yucateco y el requinto tabasqueño se parecen, pero no son iguales. Y la influencia es de Venezuela. Claro. Y los tabasqueños comemos más parecido a venezolanos y colombianos que a México. Por ejemplo, mi abuela tenía mecedoras austriacas que le trajeron de Austria en este comercio de ida y vuelta. Y yo vuelvo a un hecho contemporáneo. La gente no sabía que el acento caraqueño es el más parecido al tabasqueño. Así es. Y pasaban los discos de Andrés Manuel como si fuera Hugo Chávez. Alguna gente lo supo. Y yo inmediatamente dije, es que es el caraqueño. Así el caraqueño popular. Además. Así es. Pero los piratas tuvieron la culpa ahí. Toda Claro. la historia empieza en esa región con los piratas. Muchas gracias al auditorio por la atención que ha prestado este programa y muchas gracias a mis amigos por haberlo hecho tan atractivo y tan ilustrativo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.